A ver, la clase ahora sería de lo que hablamos ayer, que sería el primer tema, ¿no? Las antiderivadas, el antidiferencial. Para hablar de este tema, tenemos que recordar qué era lo que nosotros sabíamos sobre derivadas y diferenciales, evidentemente. Nosotros partíamos de una función y igual a f de x. A esta función nosotros le podíamos derivar la función y con respecto a x para obtener la primera derivada de x, de la función de x. Esta primera derivada la podíamos expresar de esta forma, en forma de derivada o en forma de diferencial. La diferencia era que de x o diferencial de x pasaba al otro lado multiplicando la función derivada. De y era igual a f' de x. Estas son las dos formas de escribir, tanto de las derivadas como de los diferenciales. Entonces, para aplicar este procedimiento, nosotros decíamos que si la función y era, por ejemplo, un x cuadrado más 1, supongamos, ¿no? La derivada de y con respecto a x era igual a la derivada de la función. Y la derivada de esta función, en este caso aplicando las reglas que conocemos, era igual a 2x. El mismo procedimiento para un diferencial, para la misma función, requería que yo haga el diferencial de las variables por separado. Es decir, el diferencial de y es de y el diferencial de x al cuadrado es 2x, ¿no? Y el diferencial de 1 es 0. Pero además de derivar, según esto, yo tengo que añadirle un diferencial de x. Estas eran las dos formas de procedimiento, tanto para derivadas como para diferenciales. En otras palabras, se obtienen los mismos resultados, ¿no? Con diferentes formas de escribir. En realidad es eso. Partiendo de esto, vayamos viendo en forma escalonada cómo yo escribía las reglas de derivación que coincidían con las reglas de diferenciación. Por ejemplo, si yo quería obtener la derivada con respecto a x de una función constante, es decir, de la c, en las reglas de derivación, yo había establecido que eso era igual a 0. Como yo ya hice estos procedimientos, ¿no? Y ya sé cómo obtenía estas respuestas, ahora voy a plantearme el problema inverso. Es decir, ya no voy a sacar la derivada de una función, sino voy a sacar lo contrario, la antiderivada de esa función. Para poder hacer eso, necesito aplicar el proceso inverso. Para poder cancelar la operación derivada, necesito una antioperación denominada antiderivada. Eso cancela lo que se haga sobre una función en términos de derivación. Eso es muy conocido por nosotros porque toda operación en aritmética aprendemos que tiene una operación inversa. En este caso, por ejemplo, si es que yo hablo de una resta, por ejemplo, 5 menos 2 es igual a 3. Pero si yo quiero cancelar esta resta, lo que debería hacer es aplicar una antioperación para quedarme como estuve al principio. Es decir, si resté 2 al 5, tendré que aplicarle la antioperación suma 2 para que haciendo lo mismo al otro lado, no se altere el valor inicial que tuve, en este caso 5. Eso es conocido por ustedes porque se aplica de la misma forma
en sumas, en restas, en productos con la antioperación división o en división con la antioperación producto, en potenciación con la antioperación radicación o en erradicación con la antioperación potencia. Es decir, si ustedes sacan la raíz de 25, ¿no? Esta acción puede anularse elevando el cuadrado, de tal manera que la raíz con el cuadrado se cancela y el resultado sigue siendo 25. Ese mismo principio tenemos que aplicar acá, sabiendo que la derivada es una operación, o le hemos dado esa interpretación. Siendo así, yo podría aquí escribir de la siguiente forma. La derivada con respecto a x de c es igual a 0. Pero ahora voy a obtener la antiderivada, que lo voy a escribir de esta forma. La antiderivada de la derivada. Aquí estoy escribiendo la derivada a la menos 1. La derivada a la menos 1 de la derivada es la antiderivada de la derivada. Pero así como hago a la izquierda, tendré que hacer a la derecha. La antiderivada con respecto a x del 0. Entonces voy a sacar la antiderivada de la derivada de la constante. Eso hace que esta operación se extinga con esto. Y el resultado será c. Por lo tanto, se puede escribir una primera regla, incipiente todavía, pero que ya nos lleva a una deducción importante. La antiderivada de 0, según esto, si c se queda solita, entonces sería igual a una constante. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? La antiderivada de 0 es igual a una constante. Siguiendo el mismo procedimiento con la nomenclatura diferenciales, debería obtener lo mismo. En base a las reglas de diferenciales, que también obtuvimos, acuérdense, primero obtuvimos las reglas de derivación y luego las reglas de diferenciación. Yo decía que en esas reglas el diferencial de una constante era igual a 0. Estrictamente hubiera tenido que decir que es 0 multiplicado por dx, pero no le ponía ese dx porque 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Entonces, ahora le voy a ver desde el punto de vista de la antidiferenciación. Esta antidiferenciación se plantearía en forma similar a como se plantea la antiderivación, que a fin de cuentas ya vemos que son las mismas operaciones con diferentes formas de escribir. Voy a hacer la antidiferenciación del diferencial de una constante. Eso me obligaría a plantear el antidiferencial del 0, es decir, el antidiferencial de el 0, solo que el 0 en realidad tendría que estar multiplicado por dx. Voy a incluirle, porque 0 por dx sigue siendo 0, por lo tanto no le estoy alterando. Fíjense lo que ocurre. El antidiferencial se va con el diferencial y el resultado es una constante. Lo que estoy diciendo es que el antidiferencial de 0, voy a ponerle aquí el de x y ya luego les explico por qué. Yo sé que esto igual a 0. El antidiferencial del 0 es igual a una constante. Esta sería otra regla. Por lo general, se la escribe de esta forma. El antidiferencial del 0 es igual a una constante. Pero dejo presente que en realidad todo está multiplicado por un diferencial porque esta es una operación inversa al diferencial. Entonces, tiene siempre que haber el diferencial para poder aplicar un antidiferencial. Estas dos reglas ya me están diciendo algo importante. La antiderivada de 0 es una constante y el antidiferencial de 0 es una constante. El resultado,
ustedes pueden ver es el mío. Ustedes ya habrán notado de que estoy aplicando las reglas para los casos en los que yo tengo una función que depende de otra, siendo la x la variable independiente y la variable dependiente. Los procedimientos que yo hice para determinar la derivada como una operación fueron procedimientos que necesitaron, ¿no? Algunos procesos para poder determinar esas fórmulas de derivación. Es decir, para yo poder obtener lo que estoy obteniendo, tuve que haber razonado primero sobre cuánto vale la derivada de y con respecto a x. La conclusión es que esto era su primera derivada, pero esa primera derivada no la obtenía al inicio, sino la obtenía como un límite. ¿Cuál era ese límite? Era el límite con delta x tendiendo a cero de la función a la que se le añade un delta x, se le resta la función y se divide para el delta x que tiende a cero. Gracias a este límite, ustedes obtuvieron todos estos resultados como derivadas. Entonces, el procedimiento que estamos haciendo ahora es deshacer esto, pero ya directamente desde las reglas que ya sabemos. ¿Y cuáles son las reglas que ya sabemos? Estas, o esta más bien, la primera. Luego podemos ir subiendo en orden. La siguiente en dificultad, la y igual a x. La y igual a x puede ser derivada y ser procesada para obtener de y de x. De y de x sería igual a la derivada de x, que es de x a dx, es decir, 1, de forma derivada, que también le podría escribir de forma diferencial, pero voy a hacer con la forma derivada. Aplicando la regla, ¿no? Lo que me está diciendo aquí es que esto de aquí lo puedo escribir de la siguiente forma. La derivada con respecto a x de la variable x es igual a 1. Aplicando la antiderivada, tendría que decir que a esta derivada le voy a aplicar la antiderivada. La antiderivada de la derivada obliga a que ponga la antiderivada de 1. Esta se elimina con esta y esto se convierte en la respuesta. Estoy diciendo que la antiderivada de 1 es igual a x. Esta sería otra regla, que asimismo, ¿no?, se la obtiene como un procedimiento similar a este. Pero si lo hiciera con el procedimiento diferencial, obtuviera exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? Sí, yo, ahí sí, donde dice derivada de y con respecto a derivada de x es igual, acá ¿qué es? No se nota tan claro, no sé si es derivada de x con respecto a la derivada de y es igual a 1, donde usted la encerró en un cuadro. Aquí. No, sí, eso, ¿qué es? O sea, no veo bien si es x o y. Arriba está x y abajo está x. Las dos son x. Porque si y es igual que x, la derivada de y con respecto a x es lo mismo que la derivada de x con respecto a x, y esto al simplificarse se hace la derivada con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Por lo tanto, la antiderivada de 1 es igual a x. Si sigo ese orden, podría hacer de y igual a x al cuadrado. Aunque voy a empezar a hacer ya un poco más directo, porque estos procedimientos empiezan a ser repetitivos, por lo tanto lo puedo aplicar como reglas. Fíjense, yo haciendo directamente la derivada de x al cuadrado, el resultado que se obtendría sería 2x. 2x. Si yo aplico la antiderivada a la izquierda, tendría que hacer lo mismo a la derecha. Estas dos se eliminan. Y lo que estaría diciendo es que la antiderivada con respecto a x
de 2x es igual a x al cuadrado. Si continúa ese procedimiento, ustedes observarán que ya no va a ser diferente si es que quiero obtener, por ejemplo, la derivada con respecto a x de x al cubo. Directamente haría y el procedimiento me da la respuesta 3x al cuadrado. Y por decir de una forma, el antiprocedimiento también es rutinario, es decir, la antiderivada de 3x al cuadrado. Elimino estas, ¿no? Y nuevamente obtengo la respuesta de la antiderivada de 3x al cuadrado, que es igual a x al cuadrado. Ustedes empezarán a notar que ya existe un patrón. Ese patrón dice que el coeficiente de la variable se convierte en la potencia. Y siempre la potencia es un valor menos que la potencia de la antiderivada. Eso ya me permite resolver el problema de la antiderivada de una función elevada a la n-1. ¿Por qué? Fíjense cómo ha ido. 1, ¿no? El coeficiente es 1, el resultado es 1, o sea, x a la 0. ¿No? El coeficiente es 1. Pues no, el coeficiente es 1 y la antiderivada de 1 es igual a x, o sea, x a la 1. Sí. Nuevamente aquí, el coeficiente es 2, la potencia es 2. La potencia es una unidad menos que la potencia de x. Acá se repite lo mismo. El coeficiente es 3, la potencia es 3. La potencia que voy a antiderivar es una unidad menos que esta. Pregunta. Si es que esto se da de esa forma, ¿cuánto valdría la antiderivada de n por x a la n-1? Siguiendo este patrón. Tendría que escribir, si ustedes se fijan, la x como base. Este de aquí se va a convertir en la potencia y será x a la n. ¿Qué es n? N es un valor, o una unidad más bien, una unidad mayor que la potencia que tiene x dentro de la antiderivada. Por lo tanto, ya puedo deducir cuánto sería la antiderivada. Fíjense, si este es n-1, esta n de aquí es un valor o una unidad mayor que esta. Voy a escribir aquí la superior a esta. La superior a esta sería n+1 como coeficiente, para que la x esté elevada a la n. Esto haría que el resultado me dé x a la n+1. Es decir, estoy conservando el algoritmo. Una cosa que es muy importante es que ustedes sepan que las constantes salen de las derivadas. Las constantes no se derivan de sí, ¿no? Fíjense, voy a hacer aquí una parte. Una demostración muy clara de eso. ¿Qué pasa si es que ustedes tienen que derivar con respecto a x? 4x al cuadrado, por ejemplo. Baja multiplicando. Este baja multiplicando, pero a ustedes les daría lo mismo sacar el 4 de aquí. Es decir, 4 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Esto sería igual a 4 por la derivada de esto, que sería 2x. Y eso no afecta el resultado. El resultado sería 4 por 2, 8. Da lo mismo coger el coeficiente o la constante y sacarle que dejarla dentro y hacerla directa. Si eso funciona en la derivada,
en la antiderivada tiene que funcionar de la misma forma, porque estoy haciendo la operación contraria. Como en la operación inicial no influye la constante como coeficiente, tampoco puede influir en la antioperación. Les podría demostrar eso aquí, ¿no es cierto? Es que ustedes dicen, a ver, 5 por 2 menos 2, ¿no? Les da lo mismo, ¿no es cierto? Hacer primero la multiplicación que hacerlo aquí, si le añaden 2. Porque eso es independiente, da lo mismo hacer 5 por 2 menos 2 más 2 que hacer 10 menos 2 más 2. Es decir, los procedimientos que hagan independientes de la operación no tienen por qué afectar la operación. Esta constante de aquí no le afecta, por lo tanto puede salir n más 1, que multiplica a la antiderivada respecto a x. De x a la n es igual a x a la n más 1. Aquí está la regla. La regla diría que la antiderivada con respecto a x de x a la n es igual a x a la n más 1. Este que está multiplicando le vamos a pasar dividiendo. Es el producto por la antiderivada, por lo tanto puede ir al denominador y sería dividido para n más 1. Esta sería ya una regla general de todos los procedimientos que hemos hecho en la explicación de esta hoja. La antiderivada de x a la n es igual a la variable x a la que se le añade 1 en la potencia y se divide para ese mismo exponente. Es decir, el exponente aquí pasa a ser, denominador. Esta regla aplicada a cualquiera de los ejemplos anteriores les va a dar el mismo resultado. Por eso es una regla más general. Partamos de esa regla. Esta regla vamos a tener que memorizar. La derivada inversa o la antiderivada con respecto a x de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Eso hemos demostrado. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le multiplico a esto de aquí, ¿no?, por una constante? Es decir, ¿qué pasa si yo quiero hacer la antiderivada con respecto a x de una constante multiplicada por x a la n? Lo único que necesitaría es sacar la constante de la antiderivada, porque la constante no participa. Le saco así y hago la antiderivada respecto a x de x a la n. Por lo tanto, el resultado será simplemente multiplicar a c por la antiderivada de esto. Pero la antiderivada de esto ya sabemos que es x a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, esta regla de aquí es todavía más general que la de arriba. Porque aquí no afecta por el hecho de que el coeficiente es 1. Pero si el coeficiente no fuera 1, basta multiplicar el coeficiente por la misma regla. Te buscan lo que pueden llevar porque es memoria que no has estado aquí adentro. Teniendo eso, vamos a ver cómo establecemos esta misma regla para los diferenciales, a través de los antidiferenciales. Ya sería más simple, ¿no? He dicho que el antidiferencial del 0 es igual a una constante. La antiderivada de la x era 1. Entonces, el antidiferencial de 1 será igual a x. Ya no necesitaría demostrarlo, pero lo voy a hacer por ser la primera clase. Esto ya lo vimos. Este no hemos visto, pero lo estoy poniendo directo. ¿Cómo estoy haciendo esto? Estoy diciendo que el diferencial de la x
es igual a la derivada de x, es decir, 1, multiplicado por dx. ¿Se acuerdan, no? El diferencial de cualquier función es igual a la derivada de esa función multiplicada por dx. La derivada de x es 1, multiplicado por dx, obligatoriamente. Aquí podría reescribir esto de la siguiente forma. El diferencial de x es igual a 1 por dx. ¿Qué pasa si es que aplico a esto la operación antidiferencial? Tendría que colocar a la derecha lo mismo. Antidiferencial. El antidiferencial con el diferencial se elimina. El antidiferencial de 1 por dx es igual a x. Voy a escribirlo otra vez con mayor propiedad. El antidiferencial de 1 por dx es igual a x. Aplicando lo mismo, ya puedo ver los siguientes resultados, pero viéndolo bien, mejor desarrollaré los antidiferenciales y les voy colocando aquí las respuestas para que no queden dudas. El siguiente sería el diferencial de x al cuadrado, ¿no es cierto? El diferencial de x al cuadrado tiene que ser 2x, o sea, la derivada de esto, pero multiplicado por dx obligatoriamente para la nomenclatura de diferencial. Aplico la antidiferencial en ambos lados. Y puedo poner en paréntesis para que se vea a qué estoy aplicando. Esto se elimina con esto. Y según esto, ya tendría la regla, el antidiferencial de 2x de x es igual, según esto, a x al cuadrado. El diferencial de x al cubo es igual a 3x al cuadrado de x. Le aplico el antidiferencial a ambos lados. Se elimina este con este y tengo el resultado. El antidiferencial de 3x al cuadrado de x es igual a x al cubo. Iba a escribir solo estas respuestas, pero decidí hacer todos los procedimientos para que vean que son bastante sencillos de intuir. Como ya he ido haciendo, veo que tengo lo mismo que pasaba en la antiderivada. ¿Qué pasaba en la antiderivada? Los coeficientes eran igual que las potencias. Este de aquí no aparece porque en realidad está el 0. ¿No? No, perdón, en este. En realidad está el 0 y x a la 0 es 1, ¿no? Pero ese 1 no altera el valor de la constante. En las demás ya se puede ver claramente que este 1 es la potencia de x, ¿no? Este 2 es la potencia de x, este 3 es la potencia de x. Entonces podría escribir un procedimiento de antidiferencial para una n en la que la x está elevado a una potencia menos que el coeficiente. Aquí está 2, aquí está 1. ¿No? Esta potencia sería n menos 1 de x. El resultado sería, según este algoritmo, ¿no? El resultado sería x elevado a la n. La siguiente sería la antidiferencial de la que le sigue a esta. La que le sigue a esta sería n más 1 por x elevado a la n menos 1 más 1 a la n. Todo esto multiplicado por dx sería igual a la potencia x, perdón, a la base x, con la potencia que es igual a este coeficiente, es decir, n más 1.
Si saco esta n más 1 fuera del antidiferencial, lo puedo hacer así como lo pude sacar de la antiderivada. Porque es una constante. Esta es la constante n más 1 que multiplica al antidiferencial de x a la n de x. Puedo poner así para que se vea que afecta todo esto. El resultado, ¿no? Como solamente le saqué esto, tendría que ser el mismo de acá, x a la n más 1. Este antidiferencial de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre este coeficiente n más. Y esta, si ustedes se fijan, es la misma regla que esta. La diferencia es que el de x está en el denominador y aquí multiplica el x a la n. Es decir, obligatoriamente necesito un diferencial para aplicar el antidiferencial. El resultado de aplicar el antidiferencial es que la base tiene una potencia con una unidad mayor, pero tiene que estar dividida para ese exponente. Y esto de aquí, evidentemente, también sirve, ¿no?, para el antidiferencial de una constante que multiplica al x a la n de x. El resultado de esto será igual a c por x a la n más 1 sobre n más 1. Por el mismo motivo de que la constante puede salir del antidiferencial, así como salió el n más 1. Esta regla de aquí es similar a esta. Es la misma. Ahora, una observación importante. Los resultados de las antiderivadas con los resultados de los antidiferenciales no tienen diferencia. Son iguales. Si los resultados de la antiderivada y del antidiferencial son los mismos, es lógico suponer que puedo inventar un operador, o, a ver, una operación sería. Una operación que represente a las dos, tanto las antiderivadas como los antidiferenciales. Esa operación existe y se le da este símbolo. Este de aquí se conoce con el nombre de integral. Esta integral de aquí representa las dos. Y es tan simple como sustituirle por el diferencial a la menos 1. Bueno, que es lo mismo por la derivada inversa o por la antiderivada. Es más didáctico sustituirle en el antidiferencial porque aquí ya está explicado por qué es necesario el de x. Es decir, aplicando esto que acabo de decir a este algoritmo, ya tendría todas las respuestas en forma inmediata. ¿Qué estoy diciendo? Y acuérdense que de inicio les dije, ya les voy a decir por qué esto de aquí, el 0, es necesario indicar que está multiplicado por un dx. Esto de aquí sería 0 por dx, ¿no? Tal vez sea conveniente que lo escriba aquí. Esto de aquí debía haberlo escrito en realidad como 0 por dx, porque toda antidiferencial necesita un diferencial, ¿no?, para ejecutarse. El resultado es una constante. Voy ahora a utilizar este símbolo, como operador integral, que representa a los dos, tanto la antidiferencial como la antiderivada. Fíjense, solamente lo tengo que hacer sustituir esto por esto.
La integral Integral de 0 de x de X es igual a una igual a una constante. constante. Y ahora vamos sustituyendo el resto. Esto de aquí es integral. Cero De 1 por dx. de Que es lo mismo. La integral. 1 por dx es de x. La integral de dx es de x. X de X. La integral de 2x de x es igual a x al cuadrado. La integral de 3x al cuadrado de x es igual a x al cubo. Vamos con este de aquí. Vamos directo ya con este de acá, ¿no? Esto ya sería repetitivo. Y voy a escribirlos de aquí ya como regla. La integral de n más 1 x a la n de x es igual a x a la n más 1. Por lo tanto, la constante puede salir de la integral. Es decir, n más 1 por la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1. Y aquí viene esta regla que encontrarán en todos los libros de cálculo. La integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre esta que pasa dividiendo, n más 1. Esta es la regla que surge a partir de la interpretación de antiderivada y antidiferencia. De ahí salió. Acuérdense del primer indicador de evaluación. Ustedes tienen que saber la justificación de dónde sale esta fórmula. Y de esta construcción por extensión respecto de la antioperación. Este de aquí me daría la fórmula también de una constante que multiplica a la integral de x a la n de x. Es igual a x a la n más 1 sobre n. Sobre n más 1, ¿no? Como salió de la integral, entonces, como se coloca como producto, hay que colocarlo aquí también, no le dejé el espacio, pero sí lo voy a poner. ¿No? C por x a la n más 1 sobre n más 1. Este sería la otra. Ahora, la regla más general y absoluta de todo lo que se ha hecho, ¿no? En realidad, cuando ustedes derivaron, acuérdense, ¿no? La derivada con respecto a x, de x al cuadrado más 1, ustedes dijeron que era igual, o dirían normalmente que es igual a 2x, porque la derivada de 1 es 0. Eso es cierto. Entonces, yo tendría que suponer que todas las x están elevadas, o perdón, están sumadas o tienen añadido un 0. En realidad lo que se integra es la x a la n más 0. Todo esto por dx. Esta es la regla más general. ¿Cuál sería el resultado? El resultado sería la integral de x a la n de x. La integral de x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1. Eso ya dijimos. Aquí está. Pero falta añadirle la integral del 0. La integral del 0 de x. La integral del seno de x, del 0 de x, es igual a c. Entonces, a toda integral hay que añadirle la constante. De allí es donde sale esta constante que se suma a todas las integrales. Siempre habría que añadir, ¿no? Una constante. Aquí, claro, como ya le puse una constante, tendría que añadirle una constante diferente a esta. Porque constante coeficiente no es igual a la suma del 0. Entonces, esta sería una constante y esta sería una constante C1. En general, se escribe que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Esta es la forma más general en la que encontrarán esta regla en los textos. A eso es a lo que se quiere llegar.
Ahí están los principios de la antiderivada, definida ahora como integral. Integral porque unifica los dos criterios de antiderivada y antidiferencial, pero integral también porque tiene función de integrar, de sumar, de juntar muchos elementos que están en un límite delta x tendiendo a cero. ¿Cómo sé que está en el límite delta x tendiendo a cero? Porque el diferencial de x es eso, un delta x que tiende a cero. Pero ya como suma de infinitas partes pequeñas, veremos más adelante. Por ahora nos vamos a conformar con manejar la operación. Ahora, si pudimos aplicar esta antioperación para obtener todas las funciones iniciales de las cuales Profe, se obtienen las derivadas, sino no sé si usted pueda, no sé, yo eso percibí, no sé, me causa confusión lo que es antiderivada y antidiferencial, y si esos conceptos no quedan claros desde el principio, imagínense que viene más adelante. No sé si pueda hacer un resumen de todo eso, porque no me quedó a mí tan claro, me queda un vacío así. O sea, será la forma que estamos educándonos, pero no me quedó tan claro eso. A ver, voy a hacer dos cosas. La primera, le voy a hacer una explicación resumida en este momento para que relacione la antiderivada y la antidiferencial con la integral. La segunda, le voy a colocar el video en la plataforma para que usted pueda revisar la explicación amplia que ya he hecho. Tiene que darle a eso nube hasta que le comprenda bien, porque si no, efectivamente va a empezar a tener dificultades en construir en base de esto sus conocimientos de ahora en adelante. ¿Hecho? La derivada con respecto a x se escribe de muchas formas. Esta es una de ellas, ¿no es cierto? Supongamos que esto usted lo aplica a una función x ya hecho para 1, para 2, para 3, ¿no? Hagamos para 4. A ver, no. Vamos específicamente. ¿Cuánto vale esto? A ver, ¿qué? ¿Como derivada o como Sí, como integral? derivada. Sería 4x al cubo. Perfecto. El diferencial es la misma operación multiplicada por dx. Es decir, el resultado que usted obtiene es el mismo, solo que tiene que estar multiplicado por dx. ¿Cuánto sería el diferencial de x a la cuarta? Voy a ponerle así para que se vea que es lo mismo. Hay ese diferencial. ¿A qué es igual? O sea, yo creo que, no sé, creo que es 4, 4. bueno, como base, x elevado a la 3 para 4. No, el diferencial es hacer la misma derivada, solo que se multiplica por un dx. La derivada de una función es la primera derivada de esa función, la f'. El diferencial de la misma función es la derivada de la función, o sea, lo mismo, solo que multiplicado por el dx. ¿Por qué? Porque este dx que está aquí, haciendo las veces de divisor, pasa al otro lado multiplicando. Y es esto de acá. Es decir, no puede haber diferencia en la respuesta, salvo el dx que se coloca al final. Si ve que en las respuestas no hay diferencia salvo el dx, a ver, no, deme estas dos respuestas. Deme la respuesta de aquí. Es de No veo bien, profe, no sé si es el 3 o es el 5, no se ve bien. Pero bueno, digamos que es el 5, sería 5x a la 4. Deme la respuesta de esto. Igual es x a la quinta. Del diferencial. Entonces sería lo mismo, solo con el dx. ¿Hecho? Ah, ya. Ya, ahora, o sea, fíjate. profe, Sí. verá, o sea, si, yo a eso iba. Cuando usted le pone d dividido para dx,
¿A qué se refiere? O sea, ¿ese es Esta es la antidiferencial derivada. o derivada? Se A deriva. la derivada. Cuando es Ya, con y lo que está respecto a... solamente con el de X, ¿qué es? Exacto. Cuando el dx es ¿Qué es? denominador, me refiero a la derivada. Cuando el dx Ya, es múltiplo, me refiero al diferencial. ya. Nada más, el resto es igual. ¿Hecho? Sí, ya entendí. Sí. Ahora vamos a hacer la antioperación. ¿Hecho? Fíjese. La antioperación de esto es antiderivada. ¿Se ve que la escribo exactamente igual que esta, solo que está elevada a la menos 1? ¿Qué representa para usted el menos 1? Inversa, no sé. O sea, bueno, en trigonometría, alguna materia se vio que I es de la inversa, no sé. Exacto. Cuando algo está elevado a la menos 1 es la inversa. Inversa Como de cualquier la cosa. derivada es una operación, al elevarle a la menos 1, estoy hablando de la operación inversa. ¿Qué hace la operación inversa? Lo contrario de lo que hace la operación. O sea, si es que usted esto ha derivado para obtener esto, aplicar la antioperación lo que hace es anular el efecto de la operación. ¿Sí ven? Si yo anulo el efecto de esta operación, al aplicar la antioperación acá, me obliga a aplicar la antioperación al otro lado del igual, porque si no se alteraría, ¿sí o no? Sí, Se alteraría, ¿no es cierto? igual tengo que hacerle lo mismo. Voy a poner aquí la antioperación. D a la menos 1. Antiderivada de 4x al cubo. Esta operación le elimina a esta. El resultado de aquí sería, ¿no es cierto? Esto de aquí reescrito. Ya le voy a hacer reescribir a usted mismo. Ahora voy a aplicar aquí la operación antidiferencial. El antidiferencial sería la operación D de diferencial, pero elevada a la menos 1 para que se vea que es operación inversa. Si aplico acá, también debo aplicar acá. Diferencial, pero inversa. De esto de aquí. El resultado ya lo voy a hacer escribir a usted mismo. A ver. Si es que esto se eliminó con esto de aquí, coloquemos esto exactamente al revés para saber cuál es la respuesta de esto. La respuesta de esto de aquí sería la antiderivada respecto a x de 4x al cubo. ¿A cuánto es igual la antiderivada de 4x al cubo según esto? A X a la cuarta. A x a la cuarta. Muy bien. Y aquí, si esto se va con esto, ¿cuánto valdría el antidiferencial de 4x al cubo de x? Si esto ya se eliminó. Sería X a la cuarta mismo. X No a sé la si... cuarta. Ahora, he dicho que este símbolo de aquí sustituye al antidiferencial, pero como los resultados son los mismos, salvo el de x, 4x al cubo, 4x al cubo, es decir, puedo sustituirle por este o por este. Entonces, ¿cuánto sería la integral de 4x al cubo de x? El de x es necesario para que pueda eliminarse el diferencial, porque ahora estoy integrando los diferenciales. ¿Cuál sería la respuesta de la integral de 4x al cubo de x? Ya tiene que... Sería eso de ahí, no sé, ¿Cuánto? o sea, 4 dividido para 4x al cubo, creo que es. ¿Así? No. A ver, fíjese que este de aquí es lo mismo que lo que tiene acá.
Si usted sustituye esto por esto, como operador nuevo, como operador que sustituye o a esto o a esto, ¿la respuesta es la misma o varía? Es la misma. ¿Cuánto sería? X a la cuarta. X a la cuarta. Ahora, queriendo hacer esto aquí, ¿no? Ya, espérenme un segundo. Vamos con este de aquí. Vamos a hacer los dos pasos, ¿no? Integral. La antiderivada de esta derivada y acá la antiderivada de 5x a la cuarta de x. ¿Cuánto sería la antiderivada de 5x a la cuarta de x? Según lo que esté aquí. X a la quinta. Esto se va con esto, ya no cuenta. Sería lo mismo, X a la cuarta. A la quinta. Quinta. A la quinta. Es que no veo bien, profe, disculpa. Bueno. Ahora, esto se puede sustituir por este símbolo. El antidiferencial se puede sustituir por el de integral. De 5x a la cuarta de x. ¿A qué sería igual eso? X a la quinta. Quinta. Ahora sí viene la pregunta de hoy. Fíjense lo que voy a escribir aquí. Esto de aquí es una unidad mayor a esto. Y este exponente es igual que este coeficiente. Voy a escribir lo mismo aquí. Pero esto como n. Como la potencia sería n, esto es 1 más que esta potencia. Por lo tanto, un coeficiente general sería n más 1. El 5 hace las veces de n más 1, porque sirve para el 6, para el 7, para el 8 y para cualquier valor, ¿no? N que esté considerado como potencia de la x. Se ve que cumple el mismo principio porque este es una unidad mayor que este. Este es una unidad mayor que este. El de x no puede faltar porque complementa al integral. Siga este algoritmo y deme la respuesta de esto. O sea, ¿de que le doy la respuesta de n más 1 o de lo de arriba? Siguiendo la integral de... ¿Cuál sería el resultado? X elevado a la cuánta. Entonces sería x elevado a la cuarta. No, porque ahora estamos trabajando con n. X elevado a la n. Entonces 5, x a la 5. Es que no le entiendo. No, porque este 5 ya pusimos n más 1. N más 1. X elevado a la n más 1. X elevado a la n más 1. Sobre. Si el 5 fue acá, el n más 1 es el que viene acá. Es que da lo mismo si es que hiciera con n más 2 o con n más 3. El valor que le ponga aquí es el que va a venir acá. Supongamos que es la integral de n más 2 x a la n más 1, porque tiene que ser una menos que este, de x. Es igual a qué? A x. X a la n más 2. Y así. Pero nos quedamos con esta como aquella que mejor representa pues la potencia n. Esa es la general. Esa es la general. Este n más 1 puede o no puede salir de la integral. No. Claro. Es que ¿Por qué? lo que pasa es que esa parte yo sí la entiendo. Yo lo que Ya. no le entendía es la antiderivada y la antidiferencial y lo que me preguntó recién. Pero de ahí en sí la fórmula de la integral es n más 1 porque la de la derivada es n. O sea, esa parte sí entiendo. De acuerdo, pero tiene que ser demostrada. Yo le estoy demostrando aquí y preguntándole para que usted mismo complete. La integral de x a la n de x. Si esto puede salir de la integral, ¿el resultado cambiará o seguirá siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. Perfecto. Este que está multiplicando, ¿pasa o no pasa dividiendo? Sí. Claro, pasa a La dividir. integral de x a la n de x aquí ha sido igual. Pase dividiendo esto y deme la respuesta. Aquí es igual la integral de x a la n de x.
Sería, bueno, si no estoy mal, n, abajo sería n más 1 para arriba n. ¿Y arriba? No, N sería, arriba sería x elevado a la n más 1. Esa es tanto la antiderivada como la antidiferencia. Esto sirve para las dos. Representa las dos. Por eso nos vamos a quedar con esta nomenclatura. Deme la antiderivada de x a la séptima de x. ¿A qué sería igual? Sería, a ver, sería x elevado a la... espérese un ratito. N más 1. Sí, pero es que ahora ya es un número específico. Sí, espérese un ratito. 6 más 1. No, 7 más 1. Que la n se toma como base. A eso se le añade 1. sí. ¿Cuál sería la potencia? Sería entonces 6 más 1. No, No. Este Ocho. n de Pero aquí, es que usted dice la acá se le suma. suma La 1. suma 6 más 1. Sul más 1. Las veces N que es n el- hace el 7, ¿cuál sería N la es un potencia con- de la x? N es un contador. Ajá. Por eso, 6 más 1, 7. N vale No, 6. el 7 está No. aquí. Acá hay que sumarle el 1. A la N tienes que sumarle 1. A la potencia tienes que sumarle 1. 7 Ajá. de más 1. ¿Cuál sería? X, N más 1, 8. ¿Cuánto es de N? 7 más 1. 7 más 1. Ah, ya. Ya sé. Lo que pasa es creo que la N es el 7 que está en la potencia, Es. si no estoy mal. Ya. Sí. O sea, ¿cuánto sería? Sería 7 más 1. O sea, Sería 8. Dividido el para 8 denominador mismo. dividido para 8. Para 8. ¿Cuál sería la integral de 5x a la sexta de x? Sabiendo que la constante puede salir sin afectar a lo que hay que hacer. Ya, pero ahí es 5 que podría salir. Y luego Ya. viene la integral. Eso, y es respuesta, o sea, quedaría lo No, se mismo. está reescribiendo la integral. Ya, entonces sería x a la sexta diferencial, bueno, De de x. Ahora sí. Entonces eso es igual a 5. Sería x a la 7 dividido para 7. Perfecto. ¿Y qué les he recomendado que le añadan a toda Más integral? c, El de X. No. más c. Más C. Más una constante. Si tienen que escribir esto como una respuesta, diría 5 séptimos de x a la séptima más c. Aquí van a tener que hacer una tarea. Está escrita. Si es que no pueden tomar nota de todo ahorita, igual la luz ya no deja ver también. Les voy a mandar la foto para que puedan ver. En todo caso, les explico de lo que se trata. Consiste en 4 aspectos, o como ustedes conocen, yo siempre los trabajo no como ejercicios ni como problemas, sino como situaciones de evaluación. Entonces, aquí les pido que ustedes hagan el mismo procedimiento que yo acabo de hacer, para demostrar que esto es igual que esto. Ya no necesitan hacer toda la explicación, pero sí necesitan, ¿no?, partir, por ejemplo, de una explicación previa con números para, mediante la extensión, llegar a esta conclusión. Llegar Es decir, a lo que eso. le acabo de explicar, ¿no? A lo que quiero llegar. Exacto. Entonces, colocamos la regla, pero después de haber demostrado que por extensión esto es cierto. Una vez que hemos demostrado esto, nosotros conocemos que trabajamos con funciones trigonométricas y trascendentes.
Y cuando trabajamos con funciones trigonométricas y trascendentes, yo aplico la derivada a funciones seno, coseno y tangente. Sí. Y la derivada de seno, coseno y tangente son conocidas. Por lo tanto, la antiderivada de seno, de las respuestas de la derivada de seno, de la derivada de coseno y de la derivada de tangente, nos van a dar, ¿no?, estos como resultado. Por ejemplo, la derivada del seno es coseno. Por lo tanto, la integral de coseno será seno. Entonces, eso lo dejan establecido así mismo como fórmula. Justo al revés de lo que era la derivada. Establecido como antiderivada, pero ya utilizando este símbolo de integral. Así como hacemos esto, podemos hacer también cotangente, secante y cosecante. Ya. Partiendo de las respuestas de esto, establezco estas ahora como respuesta, ¿no? Porque la derivada de la secante es secante por tangente. Por lo tanto, la integral de secante por tangente deberá ser secante. Y finalmente tenemos las funciones trascendentes. Les doy 3 o 4 básicas, ¿no? Y a la X, logaritmo natural de X, a la X y logaritmo base A de X. Para obtener estas como respuestas, es necesario aplicar la antiderivada de cuánto se obtienen como respuestas, ¿no?, para llegar a una primitiva. Por ejemplo, para obtener el logaritmo natural de X como respuesta, tengo que hacer la derivada del logaritmo natural de X. La derivada del logaritmo natural de X es igual a 1 sobre X. Eso quiere decir que la integral de 1 sobre X por dx tendrá que ser igual al logaritmo natural de X. Ese es el razonamiento. Esa sería la tarea. El día jueves. Profe, así como usted sacó ahorita ese del logaritmo natural, así también sacamos de las otras. Ahí. De las otras. ¿Solo eso? Ajá, solo eso. Pero, aunque yo sé que es fácil, es absolutamente necesario porque esto les pido que hagan no por el procedimiento. Eso le iba a decir, por cualquier método. Tienen que manejar de memoria. Es decir, tienen que memorizar las antiderivadas de las funciones básicas. ¿Hecho? Sí. Listo. Esa es la clase, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Ya les mando la hoja de tarea. Y bueno, las hojas también de desarrollo. Ya, que pasen bien, chicos. Nos vemos el día jueves. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao.